El capítulo 1 que estamos viendo se llama mediciones y unidades. Mire, eh, primero hablando del física, concepto de física. La física es la ciencia teórica y experimental que estudia los fenómenos de la naturaleza. Todos los fenómenos que vivimos y experimentamos cotidianamente pueden ser estudiados por esta ciencia. La naturaleza, el cosmos, el movimiento de los cuerpos, el movimiento ondulatorio, los fluidos, la temperatura, el calor, los fenómenos ópticos, los fenómenos electromagnéticos. Todos esos se encarga la física de estudiar. O sea, en palabras cortas, la física estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Okay? Pero, si bien es cierto, nuestro curso es de física, inicialmente, al menos los 2 primeros capítulos, no vamos a ver física como tal. Este capítulo 1 y el capítulo 2, que es el capítulo de vectores, son capítulos que nos permiten tener herramientas para poder estudiar física como tal. O sea, capítulo 1 y capítulo 2 no es física. Capítulo 1 y capítulo 2 tranquilamente podría estar metido, el capítulo 2 en matemáticas y el capítulo 1 podría estar metido en química. ¿Ok? No tiene mucha relación física, pero son herramientas que nos permiten poder estudiar la física real. ¿Cuándo vamos a ver física real? Acuérdense que la física es el estudio del comportamiento de los fenómenos naturales. Vamos a estudiar física real a partir del capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, física como tal. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a aprender son herramientas. ¿Okay? Ahora, el libro de texto, que también está indicado en un archivo del cual hablaremos en la siguiente parte. El libro de texto que yo ocupo, que ocupamos en física, es este libro. Física teórica, teoría y problemas, del autor de Bolívar Flores, profesor del SPOL. Este libro fue hecho específicamente para el PRE. ¿Okay? Un libro de texto que se hizo para el PRE. ¿Okay? Utiliza el lenguaje bastante básico que le sirve a usted como puente entre colegio y universidad. Si usted va a otros textos universitarios directamente, ¿no? Giancoli, Bufa, bueno, Bufa no tanto, ¿no? Pero Giancoli u otros más, el Siri Semaski, ejemplo también, son libros que en cuanto a conceptos son un poquito más elevados porque utiliza el desarrollo de contenido en base de conceptos un poquito más pesados, como derivadas, integrales. En cambio, este libro utiliza un poquito más básico el lenguaje, cosa que a usted le permite entender. ¿Okay? El libro, el nombre del libro, se lo hablamos después. Después le hablo del libro, ¿ok? Después en la siguiente parte de esta clase, la tercera parte que le dije, ahorita estamos en la segunda. Entonces, este libro es bastante importante porque tiene todo lo que nosotros vamos a ver de una forma ordenada. De hecho, las diapositivas que yo tengo aquí, vamos a utilizar diapositivas capítulo 1 y capítulo 2 porque es necesario. A partir del 3 ya no uso diapositivas, la clase la hago pelada nomás yo directamente. Entonces, para esos capítulos, sobre todo, está bien ordenadito. Cada temita de los que están aquí están específicamente en el libro. Si usted no tiene un libro, le va a tocar revisar cada uno de esos temas de forma independiente. No todo libro va a tenerlo en la misma estructura, entonces le va a tocar sacar de un libro, le va a tocar sacar de otro. ¿Okay? Entonces ya después hablamos. Del libro ahorita el nombre no se preocupe, estoy viendo en el chat que hablan del nombre. No se preocupe que después le digo el nombre, le voy a decir dónde puede ubicarlo y vamos a hablar del libro, de eso. Por lo pronto, ahorita solo se lo mencioné. ¿Okay? Ya mismo hablamos a profundidad cuando ya vayamos a la parte 3 de nuestra clase de hoy. Entonces ahora, ya sabemos que... Vamos a empezar acá. Ya sabemos que vamos a ver en física y vamos viendo que ahora por lo pronto estamos viendo, vamos a ver generalizaciones, herramientas. Entonces, para poder hablar un poquito de estas herramientas, necesito poder primero hacer una idea. Por un momento pensemos en que hay dos islas. ¿Okay? Tengo la isla Fondo de Bikini y tengo la isla Trinitaria. ¿Okay? Tengo dos islas. Entonces, resulta que en la isla Fondo de Bikini tienen madera
Son islas independientes, la una no está en contacto con la otra, no hay conocimiento de que exista otra isla. La gente que vive en esa isla, eh, en Fondo de Bikini, hablando puntualmente, sus ancestros llegaron ahí, quizás por un naufragio, quizás, y ellos no tienen conocimiento de nada de civilización por fuera. Ellos viven en base de lo que la tierra les da y hacen lo que su civilización, su grupo de personas y dictamina. ¿Ok? Pero resulta que hacen madera, cierta familia hace madera, sabe trabajar la madera, pero cierta otra familia sabe trabajar y hace con material de corteza de árboles, hace cuerda. Usted sabe que si tiene madera y tiene cuerda, tiene ingeniería. Pues si tiene madera y tiene cuerda, puede hacer trampas. Si tiene madera y tiene cuerda, puede hacer barcos. Si tiene madera y tiene cuerdas, puede hacer casas. ¿Okay? Entonces, ambas familias dependen la una de la otra. Pero estas dos familias, que una hace cuerda y la otra hace madera o trabaja la madera, prepara la madera, ¿cómo saben qué cambiar? Porque dice, ¿sabes qué? Yo necesito una madera. Y usted, como no tiene nada más que la civilización que usted ha creado, usted quizás se cuente con lo que tiene a la mano, ¿no? Dedos. Y usted sepa que tiene 10 maderas, pero usted sabe que el tratamiento de la madera no le va a dar maderas del mismo tamaño y usted va a ver una madera más alta que otra, una más chica, una más alta que otra. Entonces, ¿cómo yo sé cuánta madera le doy por tanta cuerda? ¿Cómo yo lo sé? Entonces, para yo poder dar un trato justo, ojo que eso que acabamos de decir, si yo quiero cambiar madera por cuerda, se llama trueque, y es como se hacían los negocios antes. Si yo quiero hacer un trato justo, de alguna forma, alguien debería regular la equivalencia entre madera y cuerda, de alguna forma. ¿Okay? Yo debería saber cuánta madera me da tanta cuerda. Yo debería saberlo, de alguna forma. Alguien debería regular. ¿Okay? Pero para regularlo, primero necesito saber qué tengo. O sea, para yo regular cuánta madera equivale a cuánta cuerda, yo primero necesitaría saber cuánta madera tengo. Porque dependiendo de la cantidad de madera, va la cantidad de regulación que se haga con una cuerda. Porque resulta que esa misma cuerda, una madera, ejemplo, una madera bien grande que me sirve para hacer una casa, de esa misma madera me salen, de la corteza me salen 5 cuerdas. Entonces, mira, ya por ahí más o menos voy viendo que una madera, su corteza, más o menos me da una equivalencia a 5 cuerdas. No estoy considerando el factor humano y el trabajo que denote el meter madera, trabajar la madera y el trabajo que denote con la corteza hacer cuerda. Quizás el trabajo con la que la corteza saca cuerda sea más importante. Y resulta que, si bien es cierto, con un pedazo de corteza de una madera me salen 5 trozos de cuerda, puede ser que el hacerla me note más tiempo. Entonces no va a ser equivalencia a una madera 5 cuerdas, sino que como hacerla denota más tiempo, resulta que en realidad en el tiempo en que la madera se prepara, yo te alcanzo a hacer 2 cuerdas. Entonces por ahí va la equivalencia entre una madera y 2 cuerdas. No es por cantidad, también es por labor humana. ¿Okay? Pero ¿cómo yo puedo, para poder hacer esto, necesito saber cuántas maderas podría yo ocupar? Entonces necesito medir la madera. Porque ya que las maderas las tengo irregulares, una más alta que la otra, una más chica que la otra, yo necesitaría medir. Entonces, mire el concepto de medición, importante. Como está notando, la clase es hablar, entonces usted debería anotar lo que considere importante, ¿no? Muchas cosas están en el libro, ya hablaremos de dónde pueden conseguir el libro virtual, porque el libro está virtual, ya hablamos de eso luego. Okay, pero por lo pronto usted no sabe nada, está en una clase, debería ir cogiendo apuntes. Estoy hablando de muchas cosas abstractas por lo pronto o ejemplos, pero hay una cosa que entre ratos le voy a decir que es importante. Ejemplo, lo que voy a decir ahorita es importantísimo porque es un concepto. ¿Qué es la medición? Mire, la medición es el proceso de comparación entre algo y un patrón de medida. Lo repito. La medición es el proceso de comparación entre algo y un patrón de medida. Entonces, si yo quiero medir esta tijera, yo comparo este algo, este es mi algo, con un patrón de medida. Entonces, ahí viene un concepto. ¿Qué rayos es un patrón de medida? ¿Qué es un patrón de medida? Entonces, vamos a hablar de la isla Fondo de Bikini. Resulta que la isla Fondo de Bikini
las personas hacen, en la isla Fondo de Bikini hay rosas, en toda la isla. Y en la isla Fondo de Bikini, las rosas siempre tienen el mismo tamaño, por una particularidad de la variedad botánica de esa rosa. Siempre tiene el mismo tamaño. Entonces a alguien se le ocurre la genial idea de que como todo el mundo tiene rosas por todos lados y todas las rosas tienen el mismo tamaño, entonces yo voy a medir mis cosas de tamaño en base de rosas. Y yo digo que para mí la medición es en rosas. O sea que si yo quiero ver un tamaño, el tamaño de un pedazo de madera de este tamaño, yo simplemente arranco una rosa que hay por todos lados y con la rosa mido. ¿Qué estoy haciendo? Al medir, comparando un patrón de medida, que en este caso es la rosa, mi patrón de medida, con lo que yo quiero medir. Por ejemplo, yo quiero medir esta botella y resulta que la rosa tiene este tamaño, entonces yo comparo, a ver, aquí hay una rosa y de aquí a acá hay otra rosa. Entonces, esta botella tiene 2 rosas de medida. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de comparar el algo con un patrón de medida. ¿Cuál es el patrón de medida? En este caso, en la isla Fondo de Bikini, el patrón de medida es rosas. ¿Quién establece ese patrón de medida? Un man, pilas, que se dio cuenta que todo el mundo tenía acceso a rosas y dijo, ¿sabes qué? Si queremos saber realmente las cantidades, todos hablemos de lo mismo. Porque no puedo seguir hablando de madera, porque cada madera es diferente tamaño. Tú no puedes hablar de sogas porque la soga te sale en base de la corteza y la madera depende del tamaño. Entonces hablemos de algo que todo el mundo sabe que siempre mide igual. Hablemos de alguien, como no saben el concepto de medida, hablemos de algo que siempre es de la misma forma y lo comparas. Entonces ya tienes un patrón de medida. Patrón de medida, rosas. ¿Ok? En cambio, en la isla Trinitaria, como sus ascendentes, los que estaban arriba de ellos, eran soldados y llegaron a esa isla y colonizaron, pero no quisieron impartirle a su descendencia el conocimiento de que ellos eran asesinos y soldados. Pero cada familia tiene en su casa cuchillos. Cuchillos. Entonces, el patrón de medida en la isla Trinitaria son los cuchillos. Entonces, ellos miden la madera, ellos también tienen cuerda y también tienen madera para hacer sus cosas. Entonces, ellos en cambio hacen su comparación, su patrón de medida son cuchillos. En la casa, cada uno tiene la espada de sus descendientes, de sus ascendentes, y todas las espadas tienen el mismo tamaño. Las compararon, tienen el mismo tamaño, entonces como todos tienen una espada en casa, todos tienen algo con que medir las cosas. El patrón de medida de la isla Trinitaria son los cuchillos. ¿Ok? Ahora, está hablando del profesor Rosas, cuchillo, fondo de bikini, Trinitario, ¿qué está hablando? ¿Qué está tratando de explicar? Resulta que lo que acabamos de explicar ahorita es lo que ha ocurrido a nivel isla planeta Tierra. A nivel isla planeta Tierra, Santiago me parece que está queriendo escribir algo. No sé si tengas alguna pregunta. No, profesor, ninguna. Sí, yo tengo habilitado todo para el estudiante por en caso necesite hacer alguna anotación. Tienen habilitado anotaciones, pero como no soy Gil, no solamente las tengo habilitadas, sino que las tengo puestas con nombre. Entonces, si alguien hace alguna anotación, voy a saber específicamente quién es. Se lo digo para que mantenga el cuidado, pues, ¿no? Ahora continúo. Como decía, eh, esto es lo mismo que pasó a nivel islas, a nivel planeta Tierra. Te resulta que civilizaciones que no sabían o la distancia que existía entre la una y la otra eran muy lejanas, hacían que estén prácticamente aislados. Entonces teníamos a los romanos, teníamos a los griegos, teníamos a los judeos, cristianos, bueno, eso más acá. Teníamos a los israelitas, teníamos a diferentes civilizaciones que estaban tan distantes que entre ellas cada una establecía un patrón de medida. Cada una de ellas decía, yo voy a medir las cosas en Quetzal, yo voy a medir las cosas en... Si usted va, soy testigo de Jehová, por cierto, no lo mencioné, lo olvidé, siempre lo menciono, soy testigo de Jehová. Y nosotros como testigos de Jehová, aparte de predicar ahora por teléfono o por cartas, nosotros también estudiamos mucho la Biblia. Entonces, mire, estudiando la Biblia, yo revisando el Antiguo Testamento, no, los israelitas tenían patrones de medida diferentes. Usted busca por allí, aquellos que tengan o sepan estudiar la Biblia,
por ahí hablando de mediciones, en Levíticos, habla de efá, una efá de arroz. ¿Qué es un efá? Un efá es un patrón de medida. Un efá tiene una equivalencia en medidas, en kilogramos. Es un patrón de medida de masa. EFA. ¿Ok? Entonces, resulta que cada civilización tenía sus patrones de medida para medir cosas diferentes. Si querían medir longitud, medían con tal cosa. Si querían medir tiempo, lo medían con tal cosa. ¿Ok? Pero, y entre el que tengan esa civilización, ese patrón de medida, hacía que entre ellos, mi familia con la familia de acá, de la misma civilización, puedan hacer intercambio, puedan establecer un comercio. ¿Ok? Porque eso es el trueque, un comercio. Pero, ¿qué pasó luego? Entonces resulta que cuando ya el ser humano entendió, por ahora, a medias, entendió que el conquistar, el hacer guerras por territorio no tenía sentido, ¿okay? Porque tarde o temprano los territorios a los cuales se colonizaba se rebelaban, tarde o temprano, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Por eso las cosas físicas y las relaciones físicas están muy, al menos la parte que estamos viendo ahora, está muy relacionado con el comportamiento humano, con la antropología. ¿Okay? Todo eso está relacionado. Porque resulta que cuando el ser humano entendió que el hacer guerras que hacía que colonizabas y tengas dinero, no, pero a la larga la persona colonizada tarde o temprano se iba en contra de ti y perdías todo aquello que tenías, entendió que no es una buena forma hacer guerras para colonizar, sino tratar de colonizarte la mente. ¿Okay? Y ahora te colonizan la mente, ya no te colonizan el territorio, sino que te colonizan la mente, para que tú tomes las decisiones en base de lo que ellos te digan. ¿Okay? Así es como funcionan las cosas políticas ahora, a nivel internacional, política internacional. Siguen existiendo las colonizaciones, siguen existiendo guerras, ¿no? Las guerras ahora ya no son por territorios como antes lo eran, sino por recursos económicos, mal dadas o las amagan de que es otra cosa, de que es humanitario y todo, pero en realidad siguen siendo por la misma razón recursos económicos, solo que ahora no la hacen tan de frente, sino que te amagan de que es otra cosa. ¿Okay? Pero cuando el ser humano tenía estas guerras y por todo se andaba matando por territorios, no era necesario establecer un punto común. Si yo ya venía, Roma conquistaba Grecia, venía yo a los griegos, hacía que utilicen mi estructura romana, porque yo soy el que los colonizó, tienen que utilizar mi estructura. En la actualidad no es así. En la actualidad, como no existe esta conducta, al menos no por parte de todos los países, pero hay unos que todavía siguen con esa conducta, pero ahora la colonización, como les digo, es mental. Entonces ya no andan, no hay ese peligro de guerra constantemente que existía por territorio. Entonces, pero siguen existiendo relaciones comerciales. Entonces, ahora para entender eso, resulta que ya los países ahora necesitan establecer un punto de unión. Entonces, primero, antes de establecer ese punto de unión, imaginemos que aquí, entre estos dos manes, entre estas dos islas, hicieron un nexo, hicieron un puente. ¿Ok? Hay un puente. Y resulta que ahora esas dos islas tienen comunicación. Pero este man de acá, que mide las cosas en rosas, tiene madera que es la buena, acuérdense que hacía madera, pero la madera de este man es buenísima para las casas. Y resulta que las maderas que hacen en la Trinitaria, por la variante que tiene la madera allá, el árbol que tenga acá es diferente, son buenas para los barcos. Y como nosotros sabemos que si hay otra isla, es posible que haya más islas. Entonces nosotros necesitamos barcos que sean mucho más fuertes, porque resulta que en la isla Fondo de Bikini son buenos navegantes, pero como tienen malas embarcaciones, no pueden moverse más. Son buenos ingenieros, pero no tienen buen material. En cambio, en la isla Trinitaria tienen buen material, pero no tienen buenos ingenieros. Entonces, obligatoriamente, el uno del otro necesitan. Pero resulta que en Fondo de Bikini miren las cosas por rosas y en Trinitaria miren las cosas por cuchillo. Entonces, necesita alguien buscar una forma de que estas dos notas se unan y yo pueda saber a cuántas rosas me equivalen los cuchillos o a cuántos cuchillos me equivalen una rosa. Entonces vengo y comparo un cuchillo con una rosa y digo, ya sabes qué, resulta que una rosa y media equivale a un cuchillo. ¿Y qué acabo de hacer ahorita? Yo acabo de establecer una relación, mire, ya no estoy hablando de un patrón de medida, acabo de establecer una relación equivalente entre las medidas de un lugar y las medidas equivalentes del otro lugar. Llevémoslos al mundo real.
después de que pasa lo de las guerras, que le digo de que ya la colonización no se hace por territorio, sino mental, todos los países que se dieron cuenta que necesitaban establecer relaciones económicas, dijeron, ¿sabes qué? Hay que crear un sistema con el que trabajemos todos. Porque no podemos seguir, si yo quiero comprar madera para tal cosa, no puedo comprarte bien la madera a ti porque no sé tú cómo le llamas la madera la longitud. Entonces nosotros necesitamos establecer un patrón. Y ya para que tú no trabajes con rosas y yo no trabaje con cuchillos, ¿sabes qué? Todos vamos a trabajar con esta medición. Y cogemos una tortuga y ahora medimos los dos, ya ni por rosas ni por cuchillos, sino por tortugas. Y todos establecemos que una tortuga es esta cosa. Entonces, esa unión en donde ya dos sistemas totalmente separados vinieron y se hicieron uno solo, es lo que nosotros en la actualidad conocemos como Sistema Internacional. SI, Sistema Internacional. ¿Ok? Porque el Sistema Internacional, como dato histórico, el 9 de enero de 1974, Ecuador se unió al convenio en donde establecíamos que nosotros como país también íbamos a meternos en el sistema internacional. A partir de 1974. Antes de eso, ¿cómo se medían las cosas? Ni idea. Ni idea, no sé cómo se medían las cosas. Sería chévere investigarlo a nivel histórico, cómo se medían antes las cosas. A la final las medíamos en, a ver, Guayaquil, como el metro en base a lo que compararon. Una medida como el metro en base a qué lo compararon. Dependiendo de cómo lo vean. El metro anterior se medía en base de la velocidad de la luz. El metro anterior. Ahora el metro anterior, el metro nuevo tiene otra estructura. Pero la cosa es que siempre tienen que asimilarlo a algo que sea constante. Algo que siempre mide lo mismo. Entonces, como el metro, la velocidad de la luz es siempre la misma, siempre, entonces dimensionan el metro en base de la velocidad de la luz. Como la velocidad siempre es la misma, el metro siempre va a tener la misma dimensión. Pero el cambio de ahora el metro, ¿por qué es metro esa cantidad específica? También ha cambiado. Cada vez lo quieren hacer más exacto, eso solamente, en realidad eso no sirve para nada, pero lo quieren hacer como que más exacto y ya lo comparan con algo que en realidad sea mucho más exacto que lo de la velocidad de la luz. Okay. No recuerdo ahorita con qué es que lo están comparando, pero es un proceso de comparación, que es un grupo de personas al que llega a un consenso. Y por lo general, los manes inteligentes, o sea, los manes políticos consiguen gente inteligente que establezca un consenso para poder todos trabajar de la misma forma, de una forma unida. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien activó su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, Bravo Ana, tienes prendido su micrófono. ¿Tienes alguna duda? No sé. Puede apagarle su micrófono, porque lo tiene prendido. Ya, pero es que lo tenía prendido. Ya se lo apagué, no se preocupe. Ahora, ahorita que dijo eso el estudiante, me hizo generar un deseo. Déjeme buscar aquí la definición de metro. Para poder que usted vea con qué se compara ahora. Acá está. Se sigue comparando igual. Pensé que lo habían cambiado o a la final no lo han actualizado en Wikipedia. Pero mire, se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 2,99792,458 segundos al cuadrado. Por eso el metro es eso. Es una cantidad definida, pero se define como este valor. Lo relacionan con la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz es constante, va a hacer que ese metro sea constante. ¿Ok? Entonces, en base de eso es que lo han definido. O sea, tratan de definirlo, como le había dicho acá, ¿no? En la isla Fondo de Bikini lo definían en base de rosas, porque todas las rosas tenían el mismo tamaño. Entonces, trata de medirse o definirse en base de algo que siempre tenga el mismo tamaño. En este caso, lo que siempre va a tener el mismo tamaño es la forma en la que la luz se mueve. Es constante, nada la puede mover, siempre se va a mover igual.
Entonces viene y se define en base de algo así. Tiene que ser algo bien raro. ¿Okay? Ahora sí, continúo. Ahora, entonces ya sabemos todo el aparataje que existe detrás de la existencia de una medición, de un patrón de medida, por qué se vio necesario. Ojo que todo lo que le acabo de decir, todo lo que le acabo de decir solamente le sirve, o sea, para examen, o bueno, ni siquiera para examen, porque eso no se toma en examen, pero de todo lo que le acabo de decir, lo único que le sirve son el concepto de medición y el concepto de patrón de medida. Es lo único. El resto, todo lo que he hablado, es para que usted tenga una idea clara de por qué es necesario, por qué se vio necesario históricamente, por qué se vio necesario el que se creen estándares, el que se creen sistemas así. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrarnos al mundo de lo que a usted le interesa, ¿no? Le interesa a usted resolver exámenes, o le interesa a usted saber teoría para poder resolver exámenes. Entonces, mire, hablando del sistema internacional, en el sistema internacional, casi todos los países están en el sistema internacional, casi todos, pero hay por ahí algunos que no están en el sistema internacional. Entonces hay otro sistema, el sistema inglés. Entonces vienen los gringos y los ingleses, que no son los mismos, los ingleses, Inglaterra, gringos, Estados Unidos, vienen ellos y hacen lo que les da la gana. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a unirnos a ningún sistema internacional porque ellos no lo propusieron, por eso hicieron eso. Como nosotros no propusimos ese sistema, nosotros no nos vamos a unir a ese sistema. Entonces, nosotros vamos a unirnos, nosotros tenemos nuestro propio sistema, nuestro sistema inglés. ¿Ok? Y nosotros vamos a trabajar con nuestro sistema. Entonces, sigue existiendo el problema que existía entre las dos islas, porque ya no es que todo el mundo, si todo el mundo tuviera el mismo sistema internacional, chéverísimo. Pero resulta que no, todavía hay gente belicosa que dice, no, yo tengo mi propio sistema. Entonces, usted tiene que no solamente saber el sistema internacional, sino también que tiene que saber el sistema inglés. Porque resulta que como ingeniero, todos van a ser ingenieros porque están estudiando ingeniería. Por un ingeniero, la mayoría de cosas que usted compre que vengan de procedencia gringa van a estar sus unidades en su sistema inglés. Entonces usted necesita trabajar conversiones. ¿Okay? Por eso parte de la clase de hoy es conversiones. Ahora, entrándonos en el mundo del sistema internacional, hablando puntualmente del sistema internacional, esa tablita que está allí son las tablitas de magnitudes fundamentales, unidades y sus símbolos. ¿Ok? Entonces tiene que saber separar bien una de la otra. Una cosa es la magnitud fundamental, una cosa es su unidad y una cosa es su símbolo. ¿Okay? El símbolo es el valor que siempre se escribe al lado de la medición. Entonces, si yo estoy midiendo longitudes, yo podría decir que la longitud de algo, ejemplo, es 10 y al lado su unidad, 10 metros. Se escribe el símbolo de la unidad, 10 metros. ¿Okay? Esa es la forma en cómo normalmente se trabaja, escribiendo el símbolo de la unidad. Pero usted tiene que saber también cuál es la unidad y cuál es la magnitud fundamental relacionada con ella. Es importante para, como sabe, estas son herramientas que se van a utilizar para física de verdad cuando veamos en el capítulo 3. ¿Okay? Entonces, tabla importantísima. ¿Okay? Siguiente tabla, magnitudes suplementarias, solo son dos. De esas dos magnitudes suplementarias, la que ocupamos, la que vamos a ocupar en este curso, es la unidad de ángulo plano, cuya unidad es el radiano, símbolo rad. ¿Okay? Tiene que estar específicamente en ese símbolo. En el pre, cuando el pre era físico, cuando teníamos que ir a clases y vernos las caras en persona, si en su ejercicio de desarrollo usted su respuesta era 10 metros y usted venía y me ponía 10, si el ejercicio valía 2 puntos, yo le ponía 1, porque para que la respuesta esté bien debería estar escrita con su unidad. Eso es en el mundo físico. Ahora que es virtual, es un poco más complicado que se le evalúe y que usted escriba las cosas con símbolos, porque como las evaluaciones se hacen a través de una plataforma, por lo general no se le puede tomar que ponga de una vez su símbolo. Por lo general, ¿no? Hay profesores que sí lo hacen, que le dicen escriba su respuesta con número y símbolo y programan la prueba, la lección, para que identifique que usted ponga su número y su símbolo. Si usted no pone su símbolo, le va a cero directamente. Casi no todos hacen eso. A mí no me gusta hacerlo eso porque es bastante ambiguo eso. Es medio mucho trabajo, me parece. Entonces yo al menos hago preguntas múltiples en donde en las preguntas múltiples está escrito su valor y su unidad. Entonces hace que el estudiante le quite
la importancia de ponerle el símbolo, ¿okay? Pero es importante, al menos cuando era en físico el pre, obligatoriamente, si no tenía símbolo, era puntos menos, machete de golpe. ¿Okay? Entonces, tenga cuidado, ponga símbolos, acá no se le va a poder evaluar eso, no siempre, pero acuérdese que es importante. Si usted no le pone el símbolo, usted no sabe qué rayos es. Usted me pone 10, yo qué sé que eso, si es longitud, si es tiempo, si es perros, es rosas, es cuchillos, ¿qué? No sé qué patrón de medida estás utilizando. Entonces es importante. Ahora, magnitudes suplementarias, perdón, magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? Ahí usted ve ese cuadro que está aquí. ¿Okay? Esas magnitudes derivadas, paso rápido en esto, porque esto está en el libro. Y ustedes ya mismo hablamos del libro y va a ver que esto lo tiene usted en acceso del libro. ¿Okay? Entonces, por eso paso rápido de esto. Porque igual lo va a poder revisar, no necesita copiar. ¿Okay? Va a necesitar copiar las cosas que yo le diga, ojo con esto que no está en el libro. Por lo pronto, lo de medición y lo de patrón, que está en el libro, pero quizás no lo entienda como se lo digo yo. Entonces, ahí están esas magnitudes derivadas, que a breves rasgos, las magnitudes derivadas nacen, de las magnitudes fundamentales. Entonces, si usted ve la velocidad, su unidad es metro sobre segundo. Entonces, revisemos las magnitudes fundamentales. El metro es una unidad de magnitud, longitud, y el segundo, su magnitud es el tiempo. Entonces, en una magnitud derivada de velocidad, yo tengo en realidad dos magnitudes fundamentales. Tengo la longitud y tengo el tiempo. Longitud dividido para tiempo me va a dar una magnitud de velocidad. Entonces, resulta que las magnitudes derivadas nacen de la mezcla de magnitudes fundamentales. Siempre. Esa es una forma de identificarlas. Entonces, ejemplo, mire la que está acá. Mire esta que está acá. Unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, la unidad de volumen, ¿cómo sacamos? Bueno, la de superficie, digamos, unidad de superficie. ¿Cómo sacamos una superficie? O lo que usted vulgarmente conoce como área. ¿Cómo saca una superficie o un área? Entonces, ejemplo, si habla de una rectángulo, usted dice base por altura, ¿no? La base es una longitud y la altura también es una longitud. Entonces, usted multiplica la base y la altura, usted está multiplicando dos longitudes. Entonces, si se das cuenta, la magnitud derivada nace de la multiplicación de dos fundamentales. Usted multiplica la fundamental longitud dos veces, longitud por longitud. ¿Qué le va a dar? Longitud al cuadrado en magnitudes derivadas, pero en unidades le queda metro cuadrado, que es lo que conocemos nosotros. Metro cuadrado, cuyo símbolo sería m al cuadrado. Pero nuevamente, lo que quiero puntualizar es que nace de la unión de dos magnitudes fundamentales. Preguntas. Ok, continúo entonces. Ahora, vamos a notación científica. Yo tengo una pregunta, yo tengo una duda, no sé si se me Dígame. escucha. Ya, perfecto. Siempre he tenido la duda sobre el metro sobre segundo al cuadrado, perfecto. Velocidad, lo entiendo, es la distancia, la longitud que se recorre en cierto tiempo, metro sobre segundo, es entendible. Pero metro sobre el segundo al cuadrado, nunca he logrado entender por qué al cuadrado en la aceleración. Es lo mismo que en velocidad. Si en velocidad es la distancia que recorre en metros en un segundo, porque eso es la velocidad, la distancia en metros que recorre un objeto en un segundo, en aceleración es lo mismo, es la distancia que recorre un objeto en un segundo cuadrado. A eso me refiero, al cuadrado, ¿qué pinta allí? ¿A qué te refieres con qué pinta allí? ¿Por qué es cuadrado? Por la estructura formular. ¿Ok? Mira, para poder entender ese man, cuando lleguemos a cinemática capítulo 3, me vuelves a hacer la pregunta. Ojalá te acuerdes. Me Perfecto, me voy vuelves a a hacer la acordar, pregunta. me voy a ¿Ok? acordar. Sí, o sea, te vas a acordar, porque si la has tenido ahí es que la tienes como una espina atravesada en la nuca y no te va a dejar en paz hasta que la sepas. Pero Ya, perfecto. la respuesta quizás no te satisfaga, pero es la respuesta que hay. ¿Okay? Ok, Cuando veamos gracias. cinemática, te la voy a decir, porque en su momento también me la pregunto. Ya, ¿Okay? gracias. Y la respuesta tampoco no me dejó satisfecho, pero es la que hay. ¿Okay? Ahora, notación científica. ¿Para qué sirve la notación científica? La notación científica sirve para que nosotros podamos expresar cantidades muy grandes de una forma más pequeña. O al revés, para que podamos expresar cantidades muy pequeñas de una forma más manejable. Porque imagínense que yo quiero llevar en mi cabeza la cantidad de metros que quiero comprar de algo. Y resulta que esa cantidad es elevada.
256 mil, a ver, perdón, 256 mil, a ver, perdón, 250 millones 322 mil 451. ¿Ok? Esa cantidad es muy grande. Pero la notación científica me va a permitir que esa cantidad yo la exprese de una forma más pequeña. Yo podría decir, en vez de decir esa cantidad, yo podría decir 2,56 por 10 a la 8. Y si otra persona ya sabe entender a qué nos referimos cuando hablamos de notación científica, ella va a saber que este 2,56 por 10 a la 8 es equivalente a 256 millones y algo más. ¿Ok? Le da 256 millones y algo más. Entonces, ¿para qué sirve la notación científica? Acuérdense, estamos viendo herramientas para poder trabajar la física. Como en física, cuando hablamos de cosas grandes, hablamos de cosas inmensamente grandes. Ejemplo, la masa de un planeta, el radio de un planeta, a nivel de dinámica. ¿Okay? Hablamos, a nivel de dinámica, hablamos de las toneladas que pesa un carro, un container, ¿okay? Que llevadas a kilogramos es bastante, o llevadas a gramos es mucho más. Entonces nosotros necesitamos herramientas que nos permitan expresar cantidades muy grandes de forma muy pequeña o al revés, cantidades muy pequeñas de forma un poco más grandes. Entonces, para eso utilizamos la notación científica. Que a breves rasgos lo que dice aquí, quiero hacer énfasis en este pedacito que está acá. Este que está aquí. Esta que está aquí es la estructura para una notación científica, en donde el elemento B y el elemento C tiene que ser menor o igual que 9 y mayor o igual que 0. ¿Ok? Siempre enteros. O sea, B y C son números entre 0 y 9. Sí puede ser 0. Pero en cambio A son números entre 9 y diferentes de 0. ¿Okay? O sea, menor que 0. O sea, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero 0 no puede ser. O sea que usted nunca va a ver en una notación científica 0.32 por 10 a la 3. Nunca va a haber esto. Porque esto que está aquí no es notación científica. ¿Ok? Se llama base 10 porque tiene una base de 10. Base 10. Pero notación científica no es. Para que sea notación científica tiene que tener esta estructura. El elemento inicial debe ser un entero. Un entero diferente de 0. Entonces, yo podría tener 3.25 por 10 a la 2. Ahí sí, ese man sí es notación científica. El elemento A, el primero, es un número entre 0 y 9 sin incluir el 0. O sea, un número diferente de 0. Y los otros dos son números que pueden estar incluidos 0 o no. Entonces, también podría ser una notación científica este número. 3.02. ¿Ok? Preguntas. Ya. Ahora, ¿cómo funciona esto de la notación científica? Yo sé que bastantes lo conocen, pero vamos a explicarlo. Para ello voy a utilizar ejemplos. Entonces, un ejemplo, mire, tengo una cantidad, la velocidad de la luz. No es esta, por cierto, esta está redondeada. Pero aquí, como cantidad redondeada de velocidad de la luz, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 300 millones de metros sobre segundos. 300 millones de metros sobre segundos. Una cantidad muy grande. Entonces, si yo quiero expresarla en notación científica, voy a seguir los siguientes pasos. Yo sé que algunos lo conocen, igual lo voy a decir. Cuando una cantidad es muy grande y no tiene decimal, por cierto, aquí vamos a ocupar los decimales en física, no sé si en matemática, no sé si en química, pero en física vamos a ocupar el decimal como punto. ¿Ok? Como punto. No como coma. No vamos a ocupar coma decimal, vamos a ocupar punto decimal. ¿Ok? Entonces, acuérdese, porque en las preguntas de elección que se pregunten, que se hagan, cuando usted vaya a poner en el ejercicio, tiene que poner, si tiene un decimal en su respuesta, tiene que ponerlo con punto.
porque es la estructura con la que trabajamos aquí, punto decimal. ¿Ok? Entonces, por favor, acuérdense, punto decimal. La coma la utilizamos de miles. Entonces, para aquellos que estudien un poco más, cuando se ponga a estudiar el sistema internacional, se va a dar cuenta que en el sistema internacional el punto se utiliza para miles y la coma para decimal. Entonces, en realidad estamos bien. O sea, en realidad la coma debería ser decimal, porque en el sistema internacional la coma es decimal. ¿Ok? Porque hasta eso establece un sistema internacional, establece hasta qué, cómo llamas a los decimales, cómo llamas a los miles. ¿Okay? Pero nosotros ocupamos el sistema, al menos en puntos y comas, ocupamos el sistema inglés. El sistema inglés es al revés. En el sistema inglés, el punto es para decimales. ¿Okay? Y la coma es para miles. Entonces, aquí ocupamos esa parte. ¿Por qué? Porque al menos la parte de física, como está más orientada a libros, a textos de inglés, para que usted ya sepa cómo trabajar los libros en física. Usted va a buscar un libro en física y los libros que están traducidos solamente la parte escrita, pero la parte numérica la escriben como ellos la mandan. Y ellos utilizan el punto como decimal. Solo aquellos libros que tienen una buena editorial, que sabe la diferencia entre el sistema internacional y el sistema inglés a nivel de valores tan significantes como valores de coma y decimales, o cosas así que no son tan importantes, las obvian. Otros manes que sí lo hacen bien, saben que deben cambiar también la nomenclatura de los números. ¿Okay? La nomenclatura, eso es nomenclatura. Entonces, acuérdense. O sea, en el sistema internacional es coma decimal, pero en el sistema inglés es punto decimal. Aquí vamos a ocupar en puntos el sistema inglés, punto decimal. Entonces, vuelva a la clase. No, la coma para separar miles no es obligatoria. De hecho, en el sistema internacional ni siquiera se separa con punto el mil, sino con espacio. El millón, perdón, se separa con espacio. No hay nomenclatura, eso no se preocupe. Solamente preocúpese en la coma. Si hay cantidades de miles, no le ponga nada. ¿Okay? Preocúpese en el decimal, perdón, del punto decimal. De ahí las cantidades miles no son obligatorias. Ponerles nada. Solamente el decimal es obligatorio. Gracias por su pregunta. Ahora, cuando yo tengo un ejercicio de una cantidad muy grande y la quiero convertir en una cantidad muy pequeña, lo primero que tiene que acordarse es que el punto, si no lo veo, el punto decimal, si no lo veo, está al final. Siempre. Si no se ve, está al final. Entonces, yo quiero esta cantidad expresarla de forma más pequeña. Entonces, esta coma yo la voy a mover hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios la voy a mover. ¿Por qué la voy a mover 8 espacios? Porque si yo la muevo 8 espacios, me va a quedar la cantidad con 3.0. Mira, ya está. El primer cantidad con un número diferente de 0. 3.0, otro 0. Por 10 a la, ¿cuántos espacios me moví? Me moví 8 espacios. Entonces resulta que si yo si yo la coma la muevo hacia la izquierda, va a ser que mi n, la n de la potencia, acuérdese, por si acaso no sepa de qué habla, profesor. Hablo de esta n. Aquí hablamos, mira, aquí hay una n. 10 a la n, decía, ¿no? Esa n, la potencia, va a ser mayor que 0, o sea, va a ser positiva. ¿Ok? Va a ser positiva. Si me muevo a la izquierda la coma. El que la coma se mueva hacia la izquierda va a hacer que suba. Va a hacer que su valor sea positivo. Entonces, si movió 8 espacios hacia la izquierda, se mueve más 8. Y con sus mismas unidades, metros sobre segundos. ¿Okay? Entonces, por ahí quizás salga una pregunta. Profesor, pero ahí abajo la respuesta está con un solo cero. Cuando hay ceros solamente, usted podría escribir o bien 3.00 o bien 3.0. Ambas son lo mismo. No siendo así, si su respuesta queda con un valor numérico, ejemplo, 3.22 por 10 a la 8, que yo venga y diga, no, pues el profesor se comió un valor 3.2 por 10 a la 8. Ahí ya no. Ahí ya no. Entre las dos, la correcta es esta, porque la estructura de notación científica de ingeniería tiene que tener 2 decimales. A menos que esos sean ceros, si los dos son ceros, puede obviarse el último. ¿Ok? Preguntas. Siguiente, entonces. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad es muy pequeña, como es el caso de aquí? Que si la cantidad es muy pequeña, ahí ya no va a ser como en el caso anterior, que como la cantidad es muy grande, no se ve el punto decimal. Aquí sí se ve el punto decimal, lo vemos acá. Entonces, en este caso, el punto decimal se va a desplazar hacia la derecha, hasta este punto, para que quede la cantidad con un entero
y ahí el otro 25. ¿Por 10 a la cuánto? Ahora me moví hacia la derecha. Resulta que cuando me muevo hacia la derecha, la n es menor que 0. Que sea menor que 0 quiere decir que sea negativa. Es negativa. ¿Ok? Entonces me muevo, ¿cuántas cantidades? 1, 2, 3, 4, 5 espacios me moví, pero a la derecha. Por ende, me muevo 5 espacios negativos. Y su unidad debe ser la misma, kilogramos. Yo, en vez de decir 0.0000125, puedo decir algo más manejable, como 1.25 por 10 a la menos 5. Pero ambas son equivalentes. Preguntas. Preguntas. Ya, continúo. Ejemplos aquí. Rápidos. 10:30, tenemos media hora. 45 minutos. Este señor sería 2,50 por 10 a la 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6, o también podría ser 2,5 por 10 a la 6. Este señor es 1,25 por 10 a la 1, 2, 3 por 10 a la 3. Este señor es 2.54 por 10 a la menos 1. Y este señor sería 5 punto, no, punto. O sea, todos les puse coma. Yo le digo que le ponga punto y yo estoy que les pongo coma. Que estaba dando clases de matemáticas. Y en matemáticas sí se utiliza, al menos donde estaba dando clases, se utiliza con coma. Punto, punto, punto. Entonces 5.26 por 10 a la 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 4. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Bueno, una pregunta. A mí me enseñaron algo en el colegio, pero aquí me están explicando de que solamente tienen que ver 2 decimales después del punto que me está diciendo, ¿sí? No 3. Porque en mi colegio, por ejemplo, la profesora que me enseñó, a veces me decía, tiene que haber 3 decimales. Entonces, la forma correcta sería entonces solo 2 decimales, ¿verdad? Ya. Entonces, no hablemos de forma correcta o de forma incorrecta. Lo que tu profesora te ha explicado es correcto, solamente que ella no estaba trabajando en notación científica de ingeniería. ¿Okay? La notación científica de ingeniería es la que acabamos de ver. Tiene que tener un entero y 2 decimales. Notación científica de ingeniería. ¿Okay? Entonces, ella te enseñó notación científica, quizás no, quizás te enseñó es base 10. Te decía, haga una base 10, que tú veías un por 10 a la algo, pero te decía, déjalo con 3 decimales. Y en realidad era a voluntad de ella, no te decía 3 decimales, mejor déjalo un decimal, déjale 2 decimales. Entonces, es base 10 lo que te enseñó. ¿Okay? Pero notación científica de ingeniería es 2 decimales. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, disculpe, pero si cambio un valor con más decimales en notación científica, pierde un poco de... ¿Cuál es la cosa? Que como pierden números, pierde precisión, ¿verdad? Sí, pero la idea de la notación científica no es ganar precisión, sino ganar una forma fácil de poder ver el número. Pero pierde precisión porque pierde datos de su medición. Listo, gracias. Okay, ya. Ya yendo a la parte de ingeniería, ya yendo como que a la vida real, lo práctico, acotando a la pregunta que se hizo hace poco. Sería un poco lógico, práctico, redondear, digamos, el siguiente número. Un ejemplo. En el, No te entendí en él y se te apagó el micrófono. lamento. En el primer ejemplo que usted mostró, puso 256 millones y algo más. Entonces, si yo voy a ir a comprar algo, voy a ir a pesar algo, ¿no sería bueno poner 257 millones y la notación científica? Claro, es que tú, por ejemplo, si estás hablando de un mundo real, tú nunca compras lo justo. En el mundo real siempre dimensionas, sobredimensionas. De hecho, las cosas se sobredimensionan en un porcentaje. Mejor que sobre a que falte. Ok, gracias. Entonces siempre lo sobredimensionas. Mides, voy a hacer un cableado y mides, se me van 3 metros, tú compras 4, por cualquier cosa. Okay. Por cualquier cosa, siempre es así, pero acá no. Ahora, algo que no me están preguntando, y se lo digo yo, profesor, no está redondeando. Porque ahí debería haber un redondeo. O sea, este señor, si redondeara, este señor sería 1.25 por 10 a la
perdón, 1.26 por 10 a la 3. No me están preguntando eso, profesor, ¿por qué no redondeó? Entonces, mire, tengo que yo mismo hacer las preguntas que usted no me hace. ¿Okay? Le contesto yo a las preguntas. F, por favor, en el chat, por los estudiantes que no me preguntan lo que deben preguntar. Vamos a ver sus jefes en el chat. Ya basta. Ahora, continúo. Resulta que como no estamos viendo redondeos, ahorita no estamos viendo redondeos, redondeo forma parte de lo que toca la próxima clase. Ahorita no estoy viendo redondeo. Ahorita estoy haciendo un método de redondeo que se llama redondeo por truncamiento. Resulta que no solamente existe un redondeo, hay como 3 redondeos diferentes. ¿Okay? A usted le enseñaron uno, el de SPOL, el que bueno, no es método de SPOL, no, es el redondeo de ingeniería, es otro, que es el que debe estudiar para su prueba de lectura mañana. Está aquí en este libro. ¿Okay? Se debe estudiarlo, pero el otro que yo estoy ocupando aquí es método por truncamiento. El redondeo por truncamiento lo que hace es dejar la cantidad hasta donde a ti te da la gana y lo de atrás lo botas, sea mayor que 0, mayor que 1, mayor que 5, no hay reglas ahí. El redondeo por truncamiento simplemente elimina lo que no quiero. Entonces, yo quiero dejar hasta 54, todo lo que está atrás no me interesa. Yo quiero dejar hasta 26, todo lo que está atrás no me interesa. Yo quiero dejar hasta 25, todo lo que está atrás no me interesa. Eso se llama redondeo por truncamiento. Solo se lo explico, o sea, solo se lo digo para que lo sepan, ¿no? Para que no diga, mira, el profesor está equivocado. ¿No? Eso se llama redondeo por truncamiento. No es el que vamos a ocupar aquí. Aquí vamos a ocupar redondeo de ingeniería. Yo se lo explico, si no lo sabe, la próxima clase. Pero en teoría, en la prueba de lectura del día de mañana, que ya vamos a hablar de eso al final, se lo van a tomar. Entonces ya debería saber. O sea, para mañana debería saberlo sin que yo se lo enseñe. Igual, en caso de que no quede claro, se lo explicaría de nuevo. Igual eso lo hablamos al final de esta clase. Ahora, resulta que me ve tomando agua cada rato, usted. Es porque de tanto hablar, y yo no hablo bajito, yo alzo la voz y me exaspero, me ofusco. Entonces mi garganta se raspa, se daña. Usted verá que se me va la voz a cada rato. Entonces el agua hace que se lubrique la garganta. Por eso, por esta razón que le acabo de decir, sus clases, ahorita su clase es en vivo, yo estoy aquí, dándole la clase. Pero la próxima clase, a partir de la clase del día jueves, yo no voy a dar la clase en vivo. ¿Ok? La próxima clase, la primera clase que doy yo, la primera es de 7 a 9. De ahí todas las otras clases, yo tengo clases todo el día, de 9:30 a 11:30, de 1 a 3 y de 3:30 a 5:30. Esas son mis clases. Todas las otras 3 clases van a hacer un video. ¿Ok? O sea, yo la próxima clase le voy a pasar un video de la clase que tuve con los chicos en la mañana. ¿Ok? Pero no quiere decir que yo voy a estar paseando por allá, no, yo voy a estar aquí sentado, aquí sentado con mis audífonos, prestando atención a lo que le estoy diciendo y esperando que me pregunten cosas. ¿Ok? Ya verá usted la próxima mecánica de la clase que ahí se la voy a explicar. Ahorita por lo pronto, mire que ahorita lo estoy grabando. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya me di cuenta que la garganta no me está dando. Quería dar mi clase el día de hoy, la clase a todos, ya la garganta ya no me está dando. Entonces ya las próximas otras 2 clases les voy a explicar la mecánica y les voy a pasar el video. Pero es la misma mecánica, aunque va a estar un video allí, en el momento en que usted no entienda algo, me pregunta, yo le pongo pausa el video y yo prendo mi cámara y le contesto. Yo voy a estar sentado, como hay full actividades que hay que hacer, de exámenes, lecciones, talleres, todo eso hay que hacer, yo lo voy a estar haciendo aquí mismo. Mientras está corriendo mi clase, voy a estar con mi otra computadora diseñando los exámenes y diseñando lecciones y diseñando talleres. ¿Ok? Aquí sentado. Entonces, me puede hacer preguntas. De hecho, va a tener, siempre lo digo, va a tener un beneficio doble los que tengan clase grabada, porque aparte, puede ser que a usted no se le ocurra una pregunta, pero el otro curso el primero sí se le ocurrió. Entonces, hace el primer curso la pregunta y ahí usted, esa pregunta le hace pensar en otra pregunta. Y ya usted me hace la pregunta más profunda, porque la primera pregunta, la más superficial, ya la contesté acá en el otro curso. Entonces, usted, ya, esa pregunta la tenía, pero eso me hacen hacer esta pregunta. ¡Pum! Me lanzan otra pregunta. Por lo general, esas clases, la primera, no la doy en 2 horas, sino que la doy en 1 hora y media, porque tengo que dejar al menos un lapso de 20 minutos, porque en el otro curso de ley hay preguntas. De ley. Entonces, me toca ahí satisfacer esas dudas. ¿Okay? Entonces, espero que no vaya a cambiar la mecánica de la clase. Pero usted se va a dar cuenta, yo voy a estar aquí igualito sentado en la misma posición.
suelo. Y si me tengo que ir por alguna razón, cuando digo me tengo que ir, me refiero a que me dé sed o a que quiere ir al baño, le voy a decir, pongo pausa, chicos, ya regreso, que voy al baño 2 minutos. El video sigue corriendo. Me voy, regreso y les digo, ya llegué, sigue el video corriendo. ¿Okay? Porque yo voy a estar aquí sentado, es mi trabajo. Luego me gusta hacerlo. ¿Okay? Pero eso lo hago no por vagancia, lo hago porque no me da la garganta. Si yo termino la clase, la última clase, ya por experiencia, son, tire número, pues son 8 horas de clase hablando 8 horas y yo no me callo. Entonces termino con la garganta sin poder hablar. Ahora, continuando con la clase. Mire, 3.000 metros. Ese 3.000 metros, haciendo notación científica, usted sabe que lo podría expresar como esto. 3.0 por 10 a la 3 metros. O 3.00 si lo quiere poner con 2 decimales. Pero resulta que ese 3.0 por 10 a la 3 metros, ese 10 a la 3 metros se podría dimensionar este de aquí se puede no dimensionar, perdón, el término es se puede reemplazar por este de aquí. ¿Ok? 3 km. ¿Okay? En donde, ojo, mire, esto no lo dije en la clase de la mañana, lo olvidé totalmente, tenía que haberlo mencionado. Kilo, el símbolo, es la K minúscula. Cuidado con poner la mayúscula. Si usted pone la K mayúscula, preguntas que suelen haber, bueno, antes había una prueba de lectura. Antes, en el curso pasado, hubo prueba de lectura el día lunes. Usted tuvo el martes clases y el día lunes ya tenía prueba de lectura. O sea, antes de conocerme a mí, ya yo le estaba tomando pruebas. Como eso fue una catástrofe, dije, no sabes que no tomemos prueba de lectura el lunes, tomemos miércoles y esta clase de. Pero una pregunta clásica de prueba de lectura era esta. Le ponían entre las opciones de respuesta, le ponían 10K mayúscula metros y 10K minúscula metros. ¿Okay? ¿Cuál de las dos respuestas era? Si estamos hablando de kilo, esta, la minúscula, porque la mayúscula K, si recuerdan magnitudes, la K era Kelvin. Era la unidad de temperatura en el sistema internacional, Kelvin. Entonces, si usted me pone K mayúscula M, me está poniendo Kelvin metros, una unidad que no existe. Entonces, recuerde, es K minúscula, primera cosa. Segundo, mire, lo que estoy tratando de explicar aquí es que yo podría expresar lo que antes expresábamos como notación científica con un valor grande, podría reemplazarlo, esa potencia, por un prefijo. En este caso, kilo. En vez de decir 3 por 10 a la 3 metros, podría decir simplemente 3 kilómetros. Entonces, el equivalente es que un kilo es 10 a la 3 metros. ¿Okay? Eso es lo que sale como equivalente. Entonces, lo que hace la notación científica me reduce, ¿no?, la forma en cómo veo un número grande o chico, pero el prefijo lo que hace es cambiar esa notación. O sea, elimina esa base 10 y la reemplaza por un valor de palabra, por una expresión. En este caso, si es 10 a la 3, la reemplaza por un prefijo kilo. ¿Okay? Entonces, entiéndase por prefijo, ahí está K minúscula metro. Este que está aquí es la magnitud. Y esta que está aquí es prefijo. Está antes de un fijo. ¿Cuál es el fijo? El fijo es la magnitud. Entonces, el prefijo siempre está antes de la cantidad fija. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona eso del prefijo? Vamos a explicarlo. ¿Okay? Yo sé que algunos lo saben, pero puede ser que algunos no lo tengan claro. ¿Cómo funciona eso del prefijo? De la siguiente forma. Mira, hagamos una conversión. 3 kilómetros a metros. Entonces, ¿cómo se funcionaba eso? De la siguiente forma. Yo ponía aquí la cantidad que quería convertir y, ojo, aquí abajo la cantidad que quiero eliminar, kilómetro en este caso, y arriba, ojo con lo que voy a decir y escuche, arriba voy a escribir la cantidad a la que puedo llegar. Ojo que dije a la que puedo llegar, más no a la que quiero llegar. ¿Cómo es eso de que puedo o quiero, profesor? No entiendo. Ya mismo lo va a entender. Por lo pronto, acuérdese que es arriba pongo la cantidad a la que puedo llegar. ¿Okay? En este caso, yo quiero eliminar kilómetros y yo puedo llegar específicamente a lo que quiero llegar. Yo quiero llegar a metros. ¿Okay? Entonces, yo sí puedo llegar de kilómetros a metros
Porque resulta que para esa conversión yo utilizo estas tablas que están aquí, en donde la mecánica es la siguiente. La cantidad que tiene el prefijo, esta. Perdón, antes que nada, olvídese un momento lo que acabo de decir. Nosotros sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, eso lo sabe usted. Entonces usted viene y dice, ya, pues si 1 kilómetro es 1000 metros, kilómetro se va con kilómetro, esto me queda 3 kilómetros, 3000 metros. ¿Ok? 3000, 3 por 1000, 3000 metros. Va acá. Pero usted ahí no está ocupando la tabla. ¿Ok? Entonces le voy a explicar lo de la tabla y viene lo que le estaba indicando. Abajo pone la cantidad que usted quiere eliminar y arriba la cantidad a la que puede llegar. En este caso, la cantidad a la que puede llegar es la cantidad a la que quiere llegar, que en este caso es metros. Entonces, mire, ahí viene la mecánica. La cantidad con prefijo siempre va con 1. Siempre. ¿Okay? Y la otra cantidad es la que va asociada con su potencia. Entonces, mire, kilo, que es esta que está aquí, está asociada con 10 a la 3. Entonces, kilo es 10 a la 3. Y esto me daría como resultado 3, kilómetros se va con kilómetros, 3 por 10 a la 3, o lo que es lo mismo, 3000. ¿Ok? Entonces usted dirá, profesor, pero ¿para qué voy a hacer eso así si yo sí sé que esto pasa aquí así? Yo sí sé eso. ¿Para qué lo voy a hacer así? Bueno, es que no siempre va a haber una cantidad que sepas convertir. No siempre va a estar en kilómetros, metros. O no va a estar siempre centímetros, que es otra conocida, centímetros, metros, 100 centímetros, un metro. No siempre va a estar así. Entonces, imagínate que te pregunte, hecto, 2, al revés, hagámosla, 2 metros a hectómetro. 22 metros, pongamos. 22 metros a hectómetro. Okay, entonces, miren, escribo la cantidad que quiero eliminar, abajo, metro, y arriba la cantidad a la que puedo llegar. En este caso, nuevamente, a la que puedo llegar es a la que quiero llegar. Es a la que quiero llegar en este caso. Entonces, HM es a la que puedo y quiero llegar ahorita. Entonces, ahí viene la mecánica, ¿no? La que tiene el prefijo, hectómetro, es la que va con la unidad. Y la otra es la que va con la potencia asociada. Entonces, la potencia asociada, esta es hecto, la potencia asociada es 10 a la 2. Entonces, aquí va el 10 a la 2. Y esto, metros, se va a simplificar con metros. Y esto me va a dar como resultado 22 por 10 a la menos 2 hectómetros. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. No sé si me adelanto, Ya, dígame. pero ¿cuándo sería una cantidad a la que no puedo llegar? Ya, eso lo explico ahorita en el ejercicio, el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de hacer? ¿Está claro por qué ese 10 a la 2 abajo como positivo pasa arriba como 10 a la menos 2? Eso es una propiedad. Espero que esté claro, porque no me han hecho esa pregunta. Eso iba a preguntar, no entendí muy bien por qué cambió Ya, el... mira, hay una propiedad de potencia. Déjame ver que alguien escribió en el chat. Sí, dice por acá. Hay una propiedad de potencia que dice esto, mire. A a la C sobre B a la D. Si yo quiero que ese denominador esté arriba, yo lo puedo mandar arriba, si me da la gana. Pero lo que tengo que hacer es que su potencia cambie de signo. Entonces, mire, yo podría hacer eso. El B que está como denominador, mandarlo como numerador, pero con su signo cambiado. También podría hacer lo contrario, ¿no? También podría coger y dejar arriba la unidad, dejar BD abajo, pero el AC que está como numerador, pasarlo abajo como denominador, pero cambiarlo de posición, de numerador a denominador, o de denominador a numerador, lo que hace es cambiarle el signo a su potencia. ¿Okay? Eso se llama, no se llama la división de la inversa de la multiplicación, no, eso se llama inverso, potencia inversa, así se llama la propiedad, potencia inversa. Profesor, Usted pero yo busca digo, propiedades, la propiedad la potencia inversa. multiplicación es la inversa a la división, incluso creo que por eso se representa así. Una división es una propiedad, como una multiplicación por la inversa. Matemáticamente se puede definir así. Sí, podrías ocuparla así. ¿Okay? Pero es por ese principio matemático que estamos indicando aquí que ocurre esto. Este 10 a la 2 está como denominador, lo paso como numerador con su potencia negativa. 22 por 10 a la menos 2. Si quisiera expresarlo como notación científica, acuérdense que su coma está aquí, este sería 2.20 o 2.2 por 10 a la, como la coma está a la derecha y se movió a la izquierda, una cantidad se mueve a la izquierda positivo, 1. O sea que se mueve más 1. Y como la cantidad de la potencia es menos 2, sería menos 2 más el 1 que se movió a la izquierda
va a hacer que esta cantidad me quede menos 1. Y ahí ya estaría escrita en notación científica, en caso de que la quiera tener en notación científica. Entonces, mire, ahí hay operaciones adicionales. Entonces, la cantidad era 22 por 10 a la menos 2, pero si le expreso en notación científica, la coma o el punto decimal se desplaza a la izquierda, positivo, se va a adicionar a ese menos 2. Menos 2 más 1 lo hace menos 1. Eso es lo que podría pasar. ¿Ok? Ya, ahora sí, lo que me preguntaba el otro compañero, que es justo a lo que íbamos ahorita. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si yo quiero llegar a una cantidad que no es exactamente una cantidad sin prefijo, o lo contrario, no estoy con una cantidad sin prefijo y quiero llegar a una cantidad, a otra cantidad diferente? Entonces, mire, la misma mecánica, ¿no? 25, esto sería deca, mira, perdón, no estoy escribiéndolo bien, estoy poniendo deci, este D minúscula es deci, es dam, decámetro, ¿ok? Perdón, corrijo. Es ese, decasegundos, ¿ok? Decasegundos sería, ¿no? Da de deca y S de segundos, decasegundos. 25 decasegundos a milisegundos. Entonces, mire la mecánica. Yo voy 25, ya, denme un segundo. Denme un segundo. Déjeme, lo voy a escribir acá porque esto se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande y no me va a entrar ahí en ese pedacito. Entonces, aquí voy a hacer la conversión. Que mire, das decasegundos, abajo la cantidad a la que voy a eliminar y arriba ahí viene lo que le decía, no, la cantidad a la que puedo llegar, no a la que quiero. ¿Por qué? Porque yo a qué cantidad quiero llegar, yo quiero llegar a milisegundos. Si yo quiero llegar a milisegundos y yo trato de hacer esa conversión, yo me veo en la obligación de saber a cuántos milisegundos equivalen decasegundos o a cuántos decasegundos equivalen los milisegundos. Y yo ese dato no lo tengo. Esa tabla así al ojo directamente no me la da. Por allí, aquellos estudiantes que se metan en academias cuando ya estén preocupados, en alguna academia le darán mañas para que usted pueda en base de la tabla hallar el deca. Sí, también existe. Pero para mí eso es sobrecargarlo de información. Es meterle más información que usted no necesita. Porque si usted sigue las indicaciones que yo le estoy dando, usted va a poder resolver el ejercicio siempre. Entonces yo le dije aquí, usted escribe abajo lo que quiere eliminar y arriba a lo que puede llegar. Entonces yo con esta tabla lo único que puedo hacer siempre es llegar a las cantidades sin prefijo o a las cantidades con prefijo. Entre esos dos mundos siempre. Entonces yo de decasegundos yo puedo llegar a la cantidad sin el prefijo. Y la mecánica es que el que tiene el prefijo va con 1 y el otro es el que va acompañado de su potencia. Entonces deca es 10 a la más 1. Entonces este man es 10 a la 1. Y ya al haber eliminado el DAS, me va a quedar ahora eliminar el segundo. Nuevamente hago otra conversión. Ahora el segundo es el que quiero eliminar y quiero llevarlo a lo que puedo llevarlo, que en este caso es a lo que quiero llevar, que sería milisegundos. Entonces va acá milisegundos, la mecánica, ¿no? El que va con el prefijo siempre va con la unidad y la cantidad de potencia es la asociada con el mili. Mili es 10 a la menos 3. Entonces aquí tendríamos 10 a la menos 3. Que como resultado esto me va a dar 25 por 10 a la, este man es 1, este menos 3 sube como más 3 más 1, 10 a la 4 positivo. En segundo se fue con segundo, así que esto es milisegundos. Que si quisiera expresarlo como notación científica, sería 2.5 o 2.50 por 10 a la 5, porque el punto se movería para acá, se mueve a la izquierda, un valor positivo más el 4 lo hace más 5. Milisegundos, podría decir que es 2.5 por 10 a la 5 milisegundos. ¿Eso qué es? 25 decasegundos. 25 decasegundos es 2.5 por 10 a la 5 milisegundos. Preguntas. Preguntas. Sigo entonces. Así con todas las convenciones de estas. Dígame. Entonces, cuando las cantidades son demasiado grandes y a las que se le va a convertir son demasiado pequeñas, siempre se debe hacer doble conversión. ¿A qué se refiere con doble conversión? ¿A lo que acabo de hacer aquí? Sí, exactamente. Ya,
El término siempre no lo diría yo, porque es que puede ser que tú sepas hacer esta conversión de forma directa. ¿Okay? Si tú sabes a cuántos das equivalen los milisegundos o los milis, ya tú puedes hacer la conversión. Aquí metes directamente. Ejemplo, un DAS equivale a 10 a la 3, qué sé yo. Okay. O sea, de hecho sería 10 a la 4. Un DAS equivale a 10 a la 4 milisegundos. Okay. Si la sabes directamente. Si no, te va a tocar hacer siempre un puente. Yo recomiendo que hagan el puente porque casi siempre va a haber puentes. ¿Preguntas? O sea, el problema del puente que usted menciona es cuando pasa por la magnitud. O sea, estamos en los sufijos de valor Prefijos. positivo, los prefijos de valor positivo, y quiero pasarlo a un prefijo de valor negativo. Como No paso por necesariamente. la... No necesariamente, porque yo puedo pasar de gigas a megas. Si quiero pasar de gigas a megas, con la mecánica que te acabo de enseñar, tendrías que pasar de gigas a metros y de metros, en el caso que sea gigámetros. De gigámetros a metros y de metros a megámetros. O sea, de ley pasas por el punto. ¿Okay? Oh, En cambio, ahí los que han tenido un buen profesor de física saben que hablando de gigas a metros yo podría dar una relación y decir que un gigámetro tiene 10 a la 3 megámetros. O sea, sabe que hay una forma de hacer una mecánica. Saben, algunos sí saben que existe esa forma. Yo no le enseño porque es explicarle y tengo que practicarlo y todo. Esta clase, con esas mañas y todo eso, se la dieron en el colegio en primero de bachillerato 3 meses. No se lo voy a explicar yo todo esto. Si ya usted sabe esas mañas, esas mecánicas, chévere. ¿Okay? Si no las sabe, puede aprenderlas en internet, pero no voy a yo invertir tiempo explicándole algo que en su momento sí voy a aprender. Le explico una forma mecánica rápida con la que podría trabajar esto, siempre, siempre. ¿Okay? Pero existen otras mecánicas para poderlas hacer. Avanzo. Estos ejemplos, estos ejemplos, estos ejemplos. Ahora acá. Nosotros habíamos hablado de la isla, estamos a casi media hora de terminar la clase. Dije 11:30 deberíamos terminar. Pensé que era las 11, no, pues empezamos 9:30. 11:30 deberíamos terminar. Tenemos todavía media hora. Nosotros hablamos también del sistema internacional y no solamente el sistema internacional, sino que existían otros sistemas. ¿Okay? De hecho, déjeme avanzar un poquito más para que vea ahí una tabla del sistema británico. ¿Okay? Ahí está el sistema británico. La longitud que nosotros acá la damos en metros, acá estos manes la miden en pie. La masa que nosotros la damos en kilogramos, estos manes la miden en libras. Entonces, necesito lo que dijimos hace un rato, ¿no? En las islas, necesito ver una unión entre las dos, una conversión, porque todavía hay gente que tiene su sistema diferente. ¿Ok? Como dato, ahí hay otra gráfica, otra tabla de otros tipos de sistemas que hay, ¿no? El sistema internacional, SI, también se le llamaba antes sistema MKS. Al sistema inglés se le llama FPS, también se le llama, así como este se llama MKS, este se le llama FPS. Pero mira, hay sistema CGS y sistema técnico. Estos sistemas, el CGS y el técnico, son sistemas que han caído en desuso ya, que casi nadie los utiliza. ¿Okay? Pero hace 10 años atrás, cuando yo estaba en colegio, todavía nos metían en ejercicios, tonelada métrica, kilopondios, ¿okay? DIN, DINA, nos metían en sistemas a nosotros, ¿no? Cambio, ahora, por lo general, todo está en internacional o en inglés, el sistema inglés. ¿Okay? Ahora, entonces necesitamos saber conversiones entre unidades. Para esas conversiones entre unidades, ahí están esas tablas. Que como le voy a decir después de que terminemos esta parte de la clase, ya vamos a hablar del libro, ese cuadro también lo va a tener usted, va a tener acceso a ese cuadro que está ahí. Entonces, recomendación, tiene que aprendérselo todo. ¿Okay? Porque con ese cuadro es que usted va a poder hacer los cambios de unidades. Entonces, sobre todo en las pruebas, en las lecciones orientadas a este capítulo, lección 1, examen, prueba de salida 1, no me va a mí a preguntar, profesor, no recuerdo a cuántas pies equivale una pulgada, no le puedo decir, porque se supone que es algo que debe estudiar usted. Así sea que solo se lo aprenda para su lección, pero es algo que debe saber usted. ¿Ok? Entonces, póngase pilas. Nada más tiene que aprenderse. De hecho, eso de ahí los tiene conociendo desde el primero bachillerato. Como el primero bachillerato le enseñaron a hacer conversiones y las ocupó en segundos, y las ocupó en terceros, las ocupó en química, las ocupó en física. Entonces, tiene bastante tiempo de experiencia con ellas. Ya es hora de que se las aprenda. Ahora, vamos a trabajar unas pequeñas conversiones, pero ya que hicimos, ojo, las conversiones que hicimos con los prefijos
funcionan igualitos con las cantidades entre unidades. Igualito. Una raya fraccionaria. Abajo la cantidad a la que quiero eliminar, arriba la cantidad a la que puedo llegar. No quiero si no puedo. ¿Okay? No la cantidad que quiero, sino la cantidad que puedo. Porque así mismo habrán cosas a las que no puedo hacerlas de forma directa y me toca hacer algo, un cambio. ¿Okay? Entonces ahora mire lo siguiente. Entonces vamos a explicar algo un poquito más complejo. Lo voy a explicar en este lado. Pero no con ese ejercicio. Voy a inventarme otro ejercicio porque quiero explicar algo más complejo. Pero vamos a utilizar esta tabla, por eso la tengo ahí. Me voy a mover entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a convertir... Ya, miren. Vamos a convertir 53 pies cúbicos a litros. ¿Ok? 53 pies cúbicos a litros. Entonces, lo que vamos a ver ahorita se llama conversiones volumétricas. ¿Ok? Las conversiones volumétricas, al igual que las conversiones superficiales, tienen la misma forma de hacer. No son iguales a las que acabamos de ver. Las conversiones que acabamos de ver, que son conversiones en prefijo, son conversiones lineales. ¿Ok? Asimismo, aquí también podría haber una conversión lineal. Por ejemplo, yo podría convertir 53 pies a metros. Es una conversión lineal. Esa conversión de 53 pies a metros funciona exactamente igual como lo que acabamos de ver. Igualito. ¿Ok? Por eso no quiero ver eso, sino quiero ver algo más complicado. Una conversión volumétrica. Entonces, mire, ¿cómo convierto esto? La misma estructura. 53 pies cúbicos. Entonces, abajo voy a lo que quiero eliminar y arriba a lo que puedo llegar. Yo de pies a litros no puedo llegar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente yo no sé cuántos pies cúbicos hay en litros. No lo sé, no lo conozco. No, profesor, yo lo puedo ver en YouTube. O no, profesor, yo lo puedo ver en Google. Yo pongo pies cúbicos a litros y me sale la conversión. Sí, específicamente. De hecho, ¿Puedo llegar a metro? Dígame. Que puedo llegar a metro. Ya mismo vamos a eso. ¿Okay? La cosa es que usted lo puede ver. De hecho, hay con calculadora, usted descarga en celular, perdón, una aplicación de conversión y usted ya lo tiene la conversión. Entonces, desde mi punto de vista, es inútil el que nos hagan hacer esto. Porque al fin y al cabo usted ocupa herramientas. Pero lamentablemente no es lo que yo digo y lo que yo creo. Pues no, yo tengo que someterme, al igual que el resto, a lo que se nos exige. Entonces, en su momento me lo enseñaron a mí y me obligaron a hacerlo. De igual forma, tengo que enseñárselo a usted y obligárselo a hacerlo. Forma parte del status quo. Entonces, ¿cómo convierte eso? Si no tiene calculadora, en base de tablas que usted debe conocer. Tablas como las que acabamos de ver aquí. Pero resulta que si usted ve la conversión de pies a litros, no hay, de pies cúbicos a litros, no hay. Entonces usted asocia a pie y dice, profesor, lo único que tengo por allí es pie a metros. Pero mire, de paso, el pie a metros que tengo me dice que 3.28 pies equivale a un metro. Profesor, eso me dice allí, pero eso es 3.28 pies a metros. Pies a metros. No es lo que yo quiero, porque yo quiero de pies cúbicos a metros cúbicos. Entonces ahí viene la maña el algoritmo para poder hacer este proceso, esta conversión volumétrica. Simple y llanamente, todo su factor de conversión lo eleva a la cantidad que necesita. Lo elevo al cubo. Entonces, el elevar al cubo esa cantidad va a hacer que se haga una propiedad distributiva de la potencia. O sea, ese 3 va a distribuirse al 1, al m, al 3.28 y al pies, quedándome 1 al cubo, metro al cubo, 3.28 al cubo, pies al cubo. Y ahí ya tendría la conversión de metros cúbicos a pies al cúbico. Entonces, 3.28 al cubo vendría a ser la equivalencia de pies cúbicos a metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 3.28 cubos o 3.28 elevado al cubo, pies cúbicos. ¿Okay? Ahí ya tendría yo la conversión de metros cúbicos a pies, pero yo no quería de metros cúbicos a pies, sino a litros. ¿Okay? Entonces, regresando a lo que teníamos atrás, sí hay una conversión que me relaciona, y ojo, sí hay una conversión que me relaciona el metro cúbico a litro. ¿Okay? Resulta que en ese caso en particular, la conversión que me relaciona de metro cúbico a litro
Aquí, metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, en ese caso en particular, ya ahí yo no necesito elevar al cubo, porque ahí es error típico del estudiante. Aquí viene un error típico, lo voy a poner con rojo. Escriben esto y vienen y hacen esto. No, porque la conversión que me está dando el ejercicio ya, la tabla, directamente es la conversión cúbica. Me está diciendo que el metro cúbico equivale al litro. Entonces, mire, profesor, este L es lineal, es 1, porque está elevado a la nada, pues no es lineal. No debería ser cúbico. No, es que resulta que el litro por sí solo es una unidad de volumen, el litro. Entonces no necesita estar elevado al cubo. Ya ella por sí sola es unidad de volumen. La que sí necesitaría estar elevado al cubo para representar un volumen es las longitudes, pies, metros, yardas. Esas sí deberían estar elevadas al cubo para que nosotros hablemos de volumen. Pero cuando yo vea un litro, ese man es obligatoriamente una unidad volumétrica, una unidad de volumen. Entonces, en este pana no necesito elevar al cuadrado ni nada. A este man no. Ese man lo tengo que dejar igual. Alguien hizo una pregunta. Toda unidad volumétrica es cúbica, ¿verdad? Toda unidad volumétrica ya por naturaleza es cúbica. El litro, el mililitro, que es un prefijo, son unidades de naturaleza cúbica. Solo las unidades de naturaleza longitudinal que por proceso terminan siendo cúbicas, usted le va a ver un cubo. ¿Okay? Ahora sí. Ojo, lo que voy a hacer ahorita no es necesario hacerlo, pero lo voy a hacer para que vea usted lo que pasa. Pero no es necesario hacerlo. Esto usted se lo pasa por alto porque usted todo esto lo mete en calculadora. Usted aquí ya mete en calculadora. ¿Okay? Entonces, mire, esto queda 1 al cubo, metro al cubo, 3.28 al cubo por pies cúbicos, por este es 10 a la 3 litros y este sería 1 metro al cubo. Entonces, le escribo eso para que vea que se simplifica. Pies cúbicos se va con pies cúbicos y metros cúbicos se va con metros cúbicos. Lo que va a hacer es que la cantidad me quede dada con 53 que multiplica, bueno, ponerle el por 10 a la 3, todo sobre 3.28 al cubo. ¿Qué unidades? Litros. Calculadora. 53 por 1000 dividido para 3.28 al cubo. Lo que me quedó aquí es 1501.946L, que si quiero expresar la notación científica, acuérdense que estamos truncando, no estamos redondeando. Sería, el punto está aquí, 1, 2, 3 por 10 a la 3 litros. 1.50 o 1.5 por 10 a la 3 litros, si lo quiero expresar en notación científica. Preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. En las pruebas o en las lecciones podemos utilizar la tabla y la calculadora o solo la calculadora. Calculadora. No las tablas. Las tablas no. Las tablas debería sabérselas. Profe, Las tablas no. disculpe. Dígame. Profe, disculpe. Si en vez de litros hubiera estado metros, por ejemplo. Ahí se Metros. subiera ajá. No puede estar metros. Metros es una unidad de longitud. No puedes tú convertir, yo no podría convertir 5 pies cúbicos a metros. No puedo. Porque esto que está aquí es una unidad de volumen. Una unidad de volumen y esto que está aquí es una unidad de longitud. O sea, yo convierto entre unidades que tengan la misma dimensión. Es como que yo quiera convertir 5 segundos a metros. Yo no puedo convertir segundos a metros porque son unidades diferentes. De igual forma, yo no puedo convertir 5 pies cúbicos a metros porque pie cúbico es una unidad de volumen y metro es una unidad de longitud. Entonces, lo que sí podría convertir... Lo que sí podría convertir... carajo. Ahí lo dejo. Lo que sí podría convertir es de 5 pies cúbicos a metro cúbico. Eso sí podría convertir. Porque ahí sí son unidades congruentes. Metro cúbico, pie cúbico. ¿Okay? Pero de pies cúbico a metro, no puedo. Son unidades que no pueden convertirse. ¿Okay? Déjenme ver, tengo 3 preguntas por acá, parece. Y a centímetros cúbicos sí se podría convertir. De pies cúbicos a centímetros cúbicos. A cúbitos sí, porque es una unidad de volumen. Ya, profe, eso es el principio de homogeneidad. No, todavía no, eso es más adelante. Más adelante, ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Preguntas?
Ya, a ver. Entonces, mire, antes de pasar a la otra que falta, que solo nos falta un tema más y lo que tenemos que conversar. Parece que sí nos vamos a ir un poquito más tarde, me faltan 20 minutos y no he terminado todavía. Quiero hacer algo, ¿no? Por ahí hablaron ahorita hace un ratito de metro, perdón, que estoy preparando. Ya, por ahí hablaron de pies cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces vamos a hacerla una vez. La hago rápido. Ya tengo eso, aprovecho esa que está allí. Entonces ya tengo metros. Entonces yo sé que de metros a centímetros también sé la conversión. Okay, entonces, la puede utilizar por tabla o la puede hacer directa, porque usted sabe que un metro tiene 100 centímetros. Okay, si no la ocupa por directa, como la estoy ocupando yo, sino que la ocupa por tabla, acá le quedaría centi es 1 y este es 10 a la menos 2. Es lo mismo, un metro es 10 centímetros como un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Pero esta es la unidad lineal, la conversión lineal. Yo tendría que elevarlo al cubo para que ahí me quede la conversión a cuadrática. No, perdón, a cúbica. Entonces, mire, me quedaría, ya me como la otra línea que ya usted sabe para qué la hice. Ahorita sí me la como. 53, este se va, este se va, este se va. Entonces me quedaría aquí un por 10 a la menos 2 por 3 se hace menos 6, pero menos 6 como denominador. Por ende, puedo subirla como numerador positiva. Entonces sería 10 a la 6 positivo sobre 3.28 al cubo. ¿Qué unidades? Centímetros cúbicos. Entonces me quedaría 53 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, dividido para 3.28 elevado al cubo. Me queda 15.01946.069 centímetros cúbicos. Convertido en notación científica, 1.50 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, miren, en ese caso, que no estamos a litros, ¿no? En donde el litro y el metro cúbico ya está definido como lineal, en este caso no, porque la unidad a la que vamos a llegar, que es centímetros cúbicos, no tenemos conversión cúbica, tenemos conversión lineal. Un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 2 metros. Entonces, mire, estamos haciendo aquí unidades, conversión entre unidades. En cambio, aquí estamos haciendo conversión de prefijos. Pero son iguales. No hay una diferencia tan grande, lo mismo. ¿Okay? Solo que ocupan tablas diferentes. La una utiliza una tabla de equivalencias entre unidades y la otra utiliza una tabla de equivalencia de prefijos. Preguntas. Ya, continúo. Se me está acabando el tiempo. Ya hablamos de esto, ya vamos a análisis dimensional. 10 minutos para análisis dimensional y ahí nos ponemos a hablar. A ver, mire, análisis dimensional, usted ve esto y esto es igualito a lo que ya vimos en magnitudes fundamentales. Lo único nuevo aquí es esta tabla que está acá. Entonces resulta que cuando hacemos ejercicios de análisis dimensional, que sí hay, por cierto, yo diseñé su examen, su prueba de salida del día viernes, prepárese bastante, porque me gusta diseñar cosas raras. Ya está diseñado, lo diseñé ayer. Ayer no di clase supuestamente, pero estuve sentado aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, como que estuviera trabajando en un horario normal. ¿Okay? Diseñando las preguntas, las pruebas y todo eso para sus pruebas que vienen, ¿no? Yo soy el coordinador de franja. De 7 a 9, yo soy el que hace sus talleres, yo soy el que hace sus pruebas. Bueno, perdón, corrijo, no. Ustedes son de 9 a 11, yo no soy su coordinador de franja. Su coordinador de franja es otro profesor. No recuerdo quién. Cuando la próxima clase le digo quién es, porque dependiendo de cuál es su coordinador, sus preguntas van a ser más fregadas. Todos tratamos de tomar lo mismo, pero hay unos que son medios locos. Josué Mosquera es loquísimo para tomar preguntas. ¿Okay? Y este man de Lenin también es loco para preguntas, pero ahorita no está él de coordinador. Pero Josué Mosquera está, me parece que está a la una, creo. No sé, ojalá que no le toque. Entonces, Josué Mosquera es como yo para diseñar, es rayado. ¿Okay? Ahora, tiene que aprenderse las dimensiones, que son esas líneas que están ahí, ¿no? Tienen que saberlas, porque cuando hablamos de análisis dimensional, su respuesta tiene que estar basada en unas dimensiones. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de análisis dimensional? Déjame ver si el siguiente es un ejercicio o es principio de homogeneidad. ¿No? Principio de homogeneidad. Vamos con un ejercicio de eso de análisis dimensional para que entiendan. Entonces resulta que, imagínense esto, ¿no? Densidad, te conocen, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Esto es la fórmula. Esto es densidad, por si acaso no sé. Densidad.
Esto es masa y esto es volumen. Entonces, si yo hablo de las unidades, no estoy hablando de las dimensiones, estoy hablando de las unidades. Si yo hablo de las unidades de la densidad, usted dice, pues densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades de la masa, según aquí, ¿no? Son unidades kilogramos, pues son su símbolo kg, y las unidades del volumen, que es una magnitud no fundamental, es derivada, es 3 veces las unidades de longitud. Entonces, serían metros al cubo. Entonces, ahí usted ve, usted tiene el análisis de unidades de la densidad. La densidad, sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Chévere. Pero esto se llama análisis dimensional. Entonces, lo que nosotros escribimos en realidad no es las unidades, sino sus dimensiones. Como yo sé que el kilogramo, su dimensión es la M mayúscula, y yo sé que el metro, su dimensión es L, pero es metro al cubo, perdón, sería L al cubo. Entonces, la dimensión de la densidad se pone con esto con corchete. M, L a la menos 3. Normalmente también se lo escribe siempre como numerador. ¿Okay? Pero puede escribirse como denominador, no hay problema. Normalmente se lo escribe como numerador. Entonces, las dimensiones de la densidad serían M por L a la menos 3. Unidades de masa por unidades de longitud a la menos 3. Y eso es el análisis dimensional. Dígame. En análisis dimensional no pueden quedar las magnitudes, las dimensiones, perdón, no pueden quedar en fracciones, ¿verdad? No pueden quedar en fracciones. No necesariamente, no hay una regla que lo diga. ¿Okay? Pero normalmente se acostumbra a dejarlas así. Entonces, como no hay una regla que te lo diga, no va a haber una pregunta en un ejercicio que te diga que tú la escribas. Porque como no hay una regla, ¿cómo la calificas? Uno la va a escribir horizontal, otro la va a escribir en fracciones. Entonces, lo que hacen es, para este tipo de preguntas, ponerte opción múltiple. Cosa que ahí tú eliges cuál es. Y no te van a poner las dos, no te van a poner las fracciones y la horizontal, no, porque son equivalentes. O sea, te ponen una de las dos, pero cualquiera de las dos es válida. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien más? Si no, para pasar al otro. Ya, lo otro. Lo otro de esto es el principio de homogeneidad, que es el que menciona aquí. Que a breves rasgos, ¿qué dice el principio de homogeneidad? Te lo explico. Ok, te lo explico. Ahí está un poco detallado, pero me gusta a mí explicarlo. O sea, utilizando la misma estructura incluso, mire. Si ahí dice X es igual a B inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Por lo pronto usted en su cabeza olvídese que este señor es BO y olvídese que ese señor es A. O sea, olvídese que este señor es velocidad y olvídese que ese señor es aceleración. Usted no conoce eso. Para usted eso no sabe qué es, ¿ok? No sabe, usted no existe, para usted en su cabeza no existe velocidad, no existe aceleración. Usted no sabe física. Entonces, lo que sí sabe usted es que X está dado en unidades de longitud y sabe que T está dado en unidades de tiempo. Mire, estoy dándole las dimensiones. Entonces, hablando no de dimensiones, sino de unidades, no de dimensiones. La longitud, sus unidades son metro, el símbolo de su unidad, y el tiempo, el símbolo de su unidad en el sistema internacional es S. Entonces, mire, estos son datos del ejercicio. Esta es la fórmula del ejercicio, pero estos son datos. X está en longitud o está en metros y T está en segundos o es tiempo. Entonces, miren, lo que dice el principio de homogeneidad es lo siguiente. Si este señor que está aquí está en metros y yo tengo aquí términos, entiéndase por términos, sumas o restas, elementos separados o polinomios separados por sumas o restas, esos son términos. Si yo tengo términos, ambos, o los 3 o los 4 o los 5 términos que estén allá, si sumados entre ellos o restados entre ellos me dan a mí metros, quiere decir que cada uno de ellos, ¿de qué está hecho? Es una pregunta. De longitud. De longitud, o sea, cada uno de ellos a nivel de magnitudes, a nivel de unidades de magnitudes es M. ¿Ok? Son metros, cada uno de ellos. Porque es que tiene sentido, pues no, si mi respuesta total está dada en papas, para que me dé papas, lo que yo debo sumar o restar son papas. Entonces, eso dice el principio de homogeneidad. Si yo tengo elementos sumados o términos, sumados o restados, términos, que me dan como resultado algo,
esos términos están hechos de ese mismo algo. ¿Ok? Entonces, eso me permite a mí encontrar las dimensiones de los elementos. Entonces, yo ya sé que a nivel de unidades, no de dimensiones, a nivel de unidades, yo sé que veo que no sé qué es, por tiempo, tiene que tener como unidades el metro. ¿Ok? Si no le queda claro, con lo que voy a explicar le va a quedar claro. Por lo pronto, yo sé que la velocidad inicial por el tiempo, sus unidades deben estar en metros. ¿Ok? Porque si esto está en metros y se suma con otra cosa que está en metros, me va a dar como resultado algo que está en metros. Papas con papas me va a dar papas. ¿Ok? Pero esto es a nivel unidades. Aquí está fórmula, a la izquierda tengo fórmula y a la derecha tengo unidades. Entonces no puede ser. Tengo que tener todas en unidades. Como yo no conozco la unidad de BO, pero yo sí conozco la unidad de T, porque el ejercicio me lo da. La unidad es el segundo. Entonces, cuando pase T al otro lado a dividir, me va a quedar metro sobre T, que en este caso T es segundos. Metros sobre segundos. Ahí ya puedo identificar que BO tiene como unidades metros sobre segundos. Que si yo quisiera expresarlo en dimensiones, porque acuérdense que esto se llama análisis dimensional, las dimensiones, el metro es L y el segundo es tiempo. Entonces, a nivel de dimensiones, BO sería L por T a la menos 1. ¿Ok? Eso es lo que me permite hacer el análisis dimensional. O sea, simple y llanamente, si yo tengo una operación suma, resta en mi otro lado, esas 2, 3, 4 cosas que están sumándose o restándose deben ser de la misma naturaleza de la cosa inicial. ¿Ok? O del otro lado de la ecuación. Deben ser. ¿Qué es lo que decíamos? Si yo a la izquierda tengo papas, la suma de estos elementos deberían ser papas, ambos. ¿Ok? Ahora, mire lo que pasa con el siguiente término. 1 medio de A por T al cuadrado. Yo sé que eso en unidades también debería ser metros. ¿Ok? Pero como yo estoy haciendo, y ojo, como dato, los análisis dimensionales y los análisis, esto se llama, los análisis de unidades, esto, ojo, análisis de unidades, análisis dimensionales. ¿Ok? Esto es unidades, esto es dimensión. Entonces, en tanto los análisis de unidades como los análisis dimensionales, los números no tienen nada que ver. Pues si bien es cierto, en metro me tiene que quedar 1 medio de A por T al cuadrado, ese 1 medio no me hace nada, porque 1 medio es un número, no es una dimensión, no es una unidad. Entonces, la parte numérica no se debe considerar. Ojo que es importante lo que acabo de decir. Por ende, ya que yo quiero saber cuál es la unidad de A, esto es metro, y tiempo es segundos, cuando lo pase al otro lado va a pasar a dividir, me va a quedar segundos al cuadrado. Y ya tengo el análisis de unidades de la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, que si lo quiero llevar a análisis de dimensiones, sería m es longitud, segundo es tiempo al cuadrado, por ende esto me quedaría L por T a la menos 2. Y ya tengo la dimensión de la variable A. Cosa que si en algún ejercicio me dicen, halle la dimensión de A sobre BO, perdón. Halle la dimensión de A sobre BO. Pues la dimensión de A era L sobre T al cuadrado y la dimensión de BO era L sobre T. Entonces hago extremos con extremos y medios con medios. Me va a quedar L por T sobre L por T al cuadrado. L se me va con L, T se me va con una T, me va a quedar 1 sobre T. Entonces la dimensión de la variable A sobre la variable BO, me va a quedar de dimensión menos T a la menos 1. Y ese es un ejercicio de examen. Si te dicen, si X es igual a B inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, en donde X está en metros y T está en segundos, hay la dimensión de A sobre B. Pregunta de examen. Esto que acabamos de hacer es una pregunta de examen. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿Podemos hacer otro ejercicio de esos? No tengo tiempo para hacerlo. Preguntas. ¿Preguntas? Ya, vamos a trabajar. A ver. Disculpe, Ya, a ver. tal vez podríamos directamente multiplicar para resolver lo que dijo A sobre BO, ya convertido en L por T a la menos 2, para resolver acá abajo por BO. Puede hacerlo usted, le quedaría L al cuadrado por T al cubo. No, o sea, sí hay cómo hacerlo. ¿A qué se refiere con sí hay cómo hacerlo?
O sea, en la aceleración, las dimensiones quedó L por T a la menos 2, al menos cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, ese reemplazarlo en la aceleración de abajo directamente. ¿Sí? ¿Cómo? No entiendo, o sea, ¿para qué reemplazarías? O sea, para no transformarlo así como lo tiene. Digamos, acá arriba está invertida y acá abajo no la puso sin invertir. Ah, o sea, tú quieres poner L a la T a la menos 2 y LT a la menos 1. Ajá. Es Directamente. matemáticas, eso es matemáticas. Ya. Entraría Puedes con ocupar bases cualquier iguales herramienta matemática allí. y suma de potencias, ¿verdad? Sí, le Solamente quedaría cambia una simplificación con L y con T no le quedaría una simplificación, sino una división con potencias de bases iguales. O sea, ahí Ya, es listo, ingeniero, matemáticas. gracias. Sí, es matemáticas. ¿Okay? Si no hay Gracias. preguntas, paso a lo siguiente.